tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, iniciando lunes, iniciando semana, con el gusto y el placer de saludarle y de pues agradecerle que nos acompañe a través de las redes sociales de Cabecera, donde usted puede recibir además esta información y todo lo que acontezca día a día, momento a momento, a través del canal de Telegram, donde usted puede suscribirse y recibir gratuitamente toda la información. Ahí lo esperamos con todo el gusto y desde luego pues en YouTube, donde usted puede apreciar este programa, el Cabecera, El Timbre y pues otros productos que también ahí con gusto le estamos presentando. El día de hoy pues damos pues el saludo a nuestros compañeros que hoy están aquí con nosotros. Ramiro Escoto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias y bueno, pues nada, un honor poder compartir con los grandes de Cabecera los temas que están haciendo agenda en materia informativa. Muchas gracias. Bienvenido. Carlos Maguey, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buen día aquí, arrancando la semana. Excelente, bienvenido. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo te encuentras? Con el gusto de saludarles y bueno, cuando Ramiro habla de los grandes se refiere a la edad, supongo, pues se le agradece. De usted, les hablo de usted. Bueno, pues estamos aquí con todo el gusto y con todo el placer de saludarle y de pues desearle que tenga una excelente semana. Y bueno, vamos a iniciar con los temas que tenemos preparados para el día de hoy. ¿Qué tal si comenzamos con este tema? Trump hace de las suyas una vez más y bueno, vuelve a señalar que pues que dobló a Ebrard en el sentido de que pues México sea el que retenga a todos los migrantes que vienen de Centroamérica para que no lleguen a los Estados Unidos. Pero además, un tema ahí de tipo político, ¿no, Carlos? Sí, sin duda es el momento en el que hemos visto a Trump ya aplicar esta misma estrategia en años anteriores. Hace 6, 8 años empezó a llamar la atención. De repente en su campaña electoral hace 6 años, justo era la mejor estrategia golpear a México, porque sus seguidores de derecha, muy de derecha, les caía muy bien esa postura, les agrada. Hizo aquella propuesta de que México iba a pagar por el muro y luego sacó cuentas chinas y terminó diciendo que sí lo estaba pagando México, ¿no? Entonces es justamente la misma estrategia a partir de exacerbar ese sentimiento de gente que está en contra de la migración, no solamente de los mexicanos, sino en general de la migración, y que encuentra en esos discursos que generan división, encuentran justo la forma de sentirse identificados, se sienten bien, les agrada ese mensaje. Es para ellos ese discurso, que además, hay que decirlo, es la misma estrategia que genera aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de alimentar los deseos de una pequeña población bueno, ni tan pequeña, ¿verdad? Una población importante que es la que hace la diferencia para que pueda ganar elecciones, su partido pueda ganar elecciones, y le funciona bien. Es una estrategia que, más allá de que no nos agrade, es útil para ellos, les funciona y les da votos. Así es, Ramiro. Es una estrategia, ¿no? Ya que México sea parte de los procesos electorales en Estados Unidos, ¿no? Tema que les interesa mucho, ¿no? Manejarlo. En definitiva, yo sí coincido con lo que dice Carlos y voy más allá. Viene un libro en el que se va a mencionar justamente el testimonio de cómo es que doblan a Andrés Manuel López Obrador. Si bien es cierto, el propio presidente de México en aquella polémica visita a Washington, donde todos pensamos que le iba a ir muy mal y que le fue muy bien, pues advierte que Donald Trump pues sí consiguió el principal objetivo, que era el que pues en un discurso el propio presidente de México pues le alabara. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues hay que entender un poquito la idiosincrasia de las elecciones en los Estados Unidos. No importa mientras se hable de un expresidente
que quiere ser presidente, la circunstancia lo pone en primeras planas. Y el asunto de México con el tema de la migración post pandemia le puede dar a Donald Trump, por lo menos con los republicanos, una segunda oportunidad, porque yo no veo tiradores que puedan revertir de alguna manera la tendencia que tiene hoy Donald Trump en al menos las propias estadísticas que tiene su propio partido. Sí creo que vendrá todavía mucho más con el TEMEC y con lo que pudiera hacer Donald Trump para que las cosas se cumplan. Sí o sí, porque con Joe Biden, pues ya vimos que no pasó gran cosa, salvo los memes que ya vimos de los sentados del presidente. Donald Trump, en definitiva, se está convirtiendo en el hombre de la noticia gracias a México y lo que viene en materia de libro, pues una vez más, al menos a México lo hará quedar muy mal parado con los demócratas y con una posibilidad de, pues, resarcir los daños con los republicanos. Así es. Me cae bien el presidente López Obrador, es un socialista, pero está bien, dice. No, eso no le convierte en una mala persona, pero en este país sí tenemos unas personas verdaderamente malas, señalando o refiriéndose a los migrantes, a quienes acusa de la violencia en su país, ¿no? Como bad people, le hace llamar, pues, Donald Trump en este meeting allá en Wisconsin. José Ángel. Y Ramiro bien señala este libro, Rompiendo la Historia, de Jared Kushner, el yerno de Trump, que por supuesto que hace referencia también a ese momento y algunos otros en la relación con México y con las autoridades mexicanas. Marcelo Ebrard, por cierto, después de que se filtraron ya algunas cosas acerca de este libro, pues se limitó a decir que pues, están en campaña. Y creo que se mordió la lengua en ese momento, pero es lo que dijo, están en campaña. Pues sí, están en campaña en los Estados Unidos y lo lamentable del caso es que de alguna manera México ha permitido que se le utilice dentro de las campañas para beneficio de quienes tienen alguna aspiración. Y no solamente esto, de alguna manera fue México crucial para que en su momento ganara Donald Trump en aquella elección en la cual resultó presidente de los Estados Unidos. Aquí la gran pregunta es, pues ahora, ¿con quién estará más conforme López Obrador y su equipo? ¿Con Biden o con Trump? ¿A quién realmente le puede confiar más como para que se le haga menos daño a nuestro país, si es que todavía se le puede evitar algún daño a México? Porque ya el daño lo tenemos en casa, nos lo causamos todos nosotros y lo siguen provocando algunas decisiones de nuestras autoridades. Pero sí que es lamentable que se siga utilizando a México en temas de índole eminentemente político-electorales en los Estados Unidos, pero pues es México a través de sus autoridades, y principalmente el gobierno actual, quien lo ha permitido, porque ni Peña Nieto dejaba que lo utilizaran tanto, salvo en los memes y en las burlas de los mexicanos. Pero a Estados Unidos en varias ocasiones, pues se le trató de por lo menos plantar de frente y decirles, no, eso no, señores. Y aquí hemos visto cómo, aunque en las mañaneras se dice una cosa, en la práctica se hacen pues otras muy diferentes, como esto de pues darles 28,000 soldados, recibir a todos los migrantes y estarlos atendiendo en México mientras allá se decide si los aceptan o no, entre otras tantas decisiones que se tomaron aquí, pero que fueron para cumplir con instrucciones de allá. Es correcto, sí. Pues no le queda otra más que a México atender pues lo que le piden, ¿no? Lo que le solicitan. Y bueno, prueba la última visita del presidente Andrés Manuel, ¿no? A Joe Biden. Creo que también ahí hubo ciertas indicaciones que, mira, para pronto empezaron a moverse las autoridades ahí en el tema de pues hasta un detenido hubo, ¿no? Entonces, pues sí, como que hay ciertas indicaciones que el presidente o los presidentes en turno en los Estados Unidos pues utilizan a México para su propio beneficio, ¿no? Más que para el de nosotros. Pues si les parece, vamos al tema de un tema que también puede generar un poquito de polémica, esto de las universidades para el bienestar Benito Juárez, que pues está promoviendo el presidente aquí en su ejercicio. Habrá 55 planteles adicionales. Esto lo dijo en su última visita pues a Colima, en la ciudad de Armería, en la población de Armería, donde una particularidad de esto es que los egresados, los que egresen de estas universidades, pues contarán con plaza
según pues dijo el mismo presidente que él firmará el título y además a la par firmará su plaza en pues a estos egresados. Pues qué interesante, ¿no? Qué bien, ¿no? Ojalá, qué buen beneficio. Ojalá y digo, ya hay una condicionante que es el título, ¿no? Ya hay un título, entonces pues qué bueno que haya el título y haya la plaza como gratificación, ¿no, Ramiro? A ver, perdón, es un chiste este asunto, y cuando digo que es un chiste, usted sabrá si se ríe o se queda pensando en qué momento está el final del mismo. El presidente suele ser, cada vez que se habla de algo del bienestar, no solamente el artífice, sino también el protagonista. La firma, la promesa, el tema, al menos fue un disparate el hecho de desacreditar como tal la educación en el país y advertir que lo que México necesitaba era una universidad del bienestar. Y si es como el gas bienestar, pues va a resultar caro y malo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Colima hace apenas unas horas, pues es simple y sencillamente el preámbulo de algo que ya viene en la bitácora de lo que vendrá para el próximo año y lo que tendrá que afrontar Delfina, la candidata ahora, al menos así parece, por haber salido, ¿cómo se llama?, como puntera en la famosa encuesta para el Estado de México. Hay que recordar que Delfina pues tiene varios señalamientos de corrupción, de compra, de coacciones, etcétera, y el tema de la educación, pues ¿dónde está? Es tanto así como tapar un hoyo. Me parece que el asunto del bienestar habría que ver cuántos se inscriben y ya ver cuántos terminan. Y si esto realmente es una realidad tangible. Porque si nos pasa lo mismo que con los médicos cubanos, en donde dicen que no había plazas cubiertas por mexicanos, no duden que luego vendrán venezolanos o, ¿por qué no, cubanos? Bajo el tema de que allá la educación es mucho mejor que aquí. Lo del bienestar, me quedo hasta este momento con los 3 puntos suspensivos, pero sigo creyendo que todo lo que sea bajo ese logotipo o esa marca es un chiste como tal, bueno o malo, un chiste. Carlos Maguey, ¿es un chiste? ¿Poca seriedad del presidente? Bueno, hay que recordar lo que pasó con la Universidad de la Ciudad de México, que se creó precisamente en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, perdón, una universidad con muy baja calidad, no tiene un reconocimiento como los egresados, no tienen reconocimiento, no es una universidad competitiva. Pueden existir universidades de nueva creación estatales que puedan ser destacadas, claro que sí puede suceder, y de hecho hay muchas universidades, sobre todo las que se han creado en términos tecnológicos, han sido muy buenas en diferentes regiones del país, pero no habría ningún indicador que nos dijera por qué esta sí debe ser buena, más allá de que sea para rasurarle presupuesto a otras universidades públicas y destinárselas a esta. Jalisco tenía algunos espacios ya destinados para la Universidad Benito Juárez, no se han aprovechado, o más bien no se han concretado esos espacios. No vemos que sea un proyecto que se esté tratando con seriedad, porque más allá de que sí la hayamos visto y que oigamos estos discursos, en realidad no hemos podido ver que el gobierno la eche a andar bien. No es un proyecto que de veras pase más allá de los discursos. Creo que hay razones suficientes para creer que no va en serio esta propuesta. Y como bien nos lo decía ahorita Ramiro, hay que recordar el paso de Delfina por la Secretaría de Educación. Lo complementaré un poquito a lo que nos dijo Ramiro. No hay señalamientos contra ella. Hay pruebas bien claras ya con el tribunal electoral, que ya dijo sí hubo irregularidades, ya se le multó al partido por 4 millones de pesos. Es decir, no es algo que se dice por ahí, no, está completamente comprobado. Entonces, todo eso nos hace suponer
que el proyecto de estas universidades no es precisamente el más alentador, no necesariamente hay que ponerle confianza en esas. De verdad, me gustaría que hubiera más universidades y que tuvieran la calidad, pero no tenemos algo que nos haga creer en este momento que así va a suceder. Creo que por lo pronto habría que seguirle apostando a las universidades que ya tenemos, que sí funcionan y que han demostrado que tienen calidad para sus egresados. A ver, nada más un tema, perdón, de complemento a lo que dice Carlos, y eso es muy cierto. De hecho, circula un meme por redes sociales que es un cuestionamiento que no escucharemos en la mañanera, por supuesto, y que solamente se queda ahí para la opinión pública. ¿Cuál es la diferencia entonces del comportamiento de Delfina con el Bronco en un tema en donde este segundo, el exgobernador de Nuevo León, está preso? Es decir, la justicia, sabemos, en el primer círculo del presidente no se da. Y en el tema, insisto también en el asunto del bienestar, comencemos por el banco. Las tarjetas, pues, no son aceptadas en cualquier tipo de negociación. Entonces, pues también limita mucho para la gente que tiene su tarjeta del bienestar gastar ese dinero en pues necesitan en el diario. Así pues, la marca Bienestar, pues como las galletas de animalitos. Me llama la atención esto que dicen, que la Universidad de la Ciudad de México no tiene reconocimiento. Pues qué falta de seriedad, porque mira, a las otras universidades privadas sobre todo, cómo les ponen peros, pero a más no poder, le buscan y le buscan y le buscan. Y con respecto a lo que decía Carlos, perdón, Carlos. Sí, te quiero decir, nada más que no se vaya a confundir que cuando digo que no tiene reconocimiento, me refiero que no se le reconoce como una buena universidad, no que no tenga REBOE, que sí tiene REBOE, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero me refiero a que... El reconocimiento académico. Así es, nadie dice, uy, estoy dudando entre irme a la UNAM, a la UAM o a la Universidad de la Ciudad de México. No, créeme, nadie dice eso allá. No, y por lo que dices, Carlos, yo creo que es cierto. Yo creo que se debe de respaldar a las universidades públicas estatales. Creo que hay mucho por hacer todavía en estas universidades y creo que hay muchas que están abandonadas. Simplemente la UJAT, allá en Oaxaca, como en Chiapas. Qué bárbaro, cómo están faltas de recursos muy limitadas, y yo creo que debería haber más apoyo hacia las universidades públicas, más que estar creando nuevas universidades. José Ángel, te escuchamos. Las universidades para el bienestar Benito Juárez, disculpen ustedes, no son sino uno más de los sueños guajiros del señor presidente. Un sueño guajiro tal vez a partir de una buena intención. Miren, en muchas ocasiones les he dicho, todavía quiero confiar en que López Obrador de repente tiene buenas intenciones o que le han movido a lo largo de su vida buenas intenciones. Y en este caso particular, él sí considera que si todos los mexicanos tuvieran oportunidad de acceder a una universidad para obtener un título, estaríamos mejor. Bueno, insisto, en un sueño así cerrado, nada más como para decir todos los mexicanos están titulados, a lo mejor. Pero en un ámbito ya que se tiene que abrir mucho más y que tiene que pensarse en el aspecto laboral, en las oportunidades que van a encontrar los jóvenes que egresen de todas las carreras, y porque van a ser todos los jóvenes, pues sabemos que esto tronaría por completo. Muchos se quedarían sin trabajo, por lo menos para lo que estudiaron, como lo veíamos y lo seguimos viendo inclusive en nuestros días. Médicos, abogados, ingenieros que traen actualmente un taxi, un vehículo de plataforma, Uber, Didi, etcétera, o que son excelentes taqueros, pero que no se dedican realmente a aquello para lo que estudiaron porque pues no hay espacios suficientes. Miren, estas universidades para el bienestar tienen dos objetivos. Por una parte, cumplir este sueño guajiro del presidente López Obrador, pero también por la otra, de alguna manera como que llevar esa filosofía que la 4T quiere infundir en los mexicanos, como digamos para evangelizarles dentro de lo que ellos quieren que se diga, se piense y cómo piense nuestra población. Pero ¿cuál es la realidad? Alberto, mencionabas en algún momento que por lo menos ya van a tener un título. Déjame decirte algo, falso, porque nada más y nada menos, en mayo del presente año, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que las universidades para el bienestar Benito Juárez han fallado en la entrega de títulos universitarios.
afectando los derechos a la libertad en el ejercicio de la profesión y a la seguridad jurídica. Y hacía referencia a por lo menos 3 casos que se recibieron, de los cuales se recibió queja entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Fueron 3 quejas de estudiantes de Derecho de esta universidad que habían cumplido con todos los requisitos para graduarse y sin embargo no les habían entregado los documentos. Esto por una parte, pero si queremos hablar de más adolescencias dentro de las universidades para el bienestar, déjenme les platico de otro tema. Se ha venido documentando en diversas ocasiones que las universidades para el bienestar violan los derechos laborales de los docentes. ¿Cómo está esto? Bueno, pues les colocan sin contrato laboral, los dan de baja cuando quieren y sin finiquitos, como lo marca la ley. Ellos viven en una total inestabilidad laboral. Así es como operan estas universidades creadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en poblaciones con mayor rezago social. Yo les invito a que echen un vistazo a la publicación que al respecto hace Animal Político. La hizo el pasado día 7, el pasado día 7 de los corrientes. Nada más echenle un vistazo. Violan los derechos laborales. Les entregan no un contrato formal, sino convenios que firman, pero ¿qué creen? Al finalizar su periodo, les van entregando el dinerito, les depositan y al final firman un convenio, pero no queda constancia alguna. Es más, luego los obligan a los maestros a darse de alta ante el SAT y al final tampoco les piden que estén emitiendo facturas. No se tiene ni siquiera una comprobación fiscal al respecto. Es decir, como dicen que el dinero sale del dinero, que el dinero sale del gobierno, pues ¿para qué te pedimos factura? Es decir, un verdadero cochinero también en materia fiscal. Y bueno, nada más cierro con esto. Sigo creyendo, así como muchos, que más bien tratan con estas universidades del bienestar, pues de infundir su filosofía o su religión, la de los 4 teístas. Y aquí, bueno, pues nada más sí tener mucho cuidado porque me parece que tendríamos que tener los mexicanos plena libertad para creer lo que queramos, pensar como queramos y que nadie nos trate de infundir una filosofía en particular. Al final, pues nada más vamos a estar generando población supuestamente profesional, pero con dudas de si realmente están aptos para ejercer aquella profesión para la cual estudiaron. No quiero hacer menos a aquellos que tienen pocas posibilidades para ingresar a la universidad, pero sí creo que más bien tenemos que encontrar más oportunidades. Íbamos bien en algún momento en México cuando encontramos que la educación técnica ofrecía grandes oportunidades de crecimiento a aquellos que de repente no las tenían. Y lo dejamos de lado porque ahora creemos de nueva cuenta que tener un título de licenciado, de ingeniero, de arquitecto, es la única alternativa que existe en nuestro país. Yo soy de los que creen que un buen profesional técnico puede salir adelante de manera muy digna, obtener muy buenos ingresos y servirle a su país, salvo la mejor opinión de ustedes. Pero mucho depende de la vinculación que puedan tener estos instituciones, aún siendo técnicas, la vinculación con el sector productivo. Eso es un tema, claro. Y hay muchos que lo tienen con la LEP, Cebetis. Oye, y déjame, te digo otro punto que me preocupa de lo que dijo el presidente López Obrador. Prometió plazas en automático para todos los egresados. ¿De dónde, Dios mío? Sí, pero los va a contratar el gobierno, Por eso, pero se refería a médicos y enfermeras, aún así. Ya el mensaje que trata de dejar, como siempre, el presidente así de abierto es: les vamos a dar plaza a todos los egresados de estas universidades para el bienestar. Es que él tiene otros datos, es que es algo que no hemos entendido, o sea, él trae otros datos y hay un asunto ahí que desconocemos y que es el gran premio. Acuérdense de algo, y si pasa ya en las primarias e incluso en las secundarias, cuando ya por decreto presidencial no van a reprobar los niños, pues digo, ¿qué nos podemos sorprender de lo que pueda pasar de la Universidad del Bienestar? Los egresados, los títulos y las plazas. Pues sí, es un tema que sí va a generar un poquito de polémica porque pues ¿dónde quedan los egresados de las otras universidades? ¿Dónde quedan? ¿Y qué va a pasar con ellos, no? Nada más los del bienestar van a tener plaza, pues los otros háganle como le hagan y un poquito de suerte.
sobre todo los de las universidades públicas. Claro. La UNAM, la UAM, bueno, muchas universidades públicas no tienen carreras perdón, más bien, las mejores carreras de medicina e enfermería vienen de las universidades públicas. Eso es un hecho y tiene que ver mucho con que tienen la capacidad de desarrollar buenas instalaciones y a lo mejor por las universidades privadas resulta muy oneroso hacerlo y muy pocas tienen ese reconocimiento, ¿no? Seguramente los tecos debe ser alguna de las particulares que tienen ese reconocimiento, pero aunque suene atractivo eso, yo francamente diría, yo no le recomendaría a una de mis hijas, oye, fíjate que se va a abrir la carrera de medicina en la nueva universidad del gobierno federal, entra a estudiar, creo que yo no lo haría. Y es porque justo no hay ningún elemento que nos haga creer en este momento que va a ser una educación de calidad. No hay razón para creerlo, más bien le apostaría a vete a alguna de las universidades públicas que ya existen y que ya sabemos que sí tienen calidad. Sí, es un tema que hay que seguirlo con detenimiento y bueno, vamos a ver hasta dónde, como dicen aquí, pues es un chiste del presidente, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que realmente pasa con todo esto. Hay un tema que también quisiera compartir con ustedes y bueno, que ustedes nos dieran su punto de vista con respecto a inversión millonaria, fraudulenta que se ha suscitado y todo lo que ha levantado de información, especulación y todo lo demás, ¿no? Personajes ligados a la política, al deporte y otras áreas de la vida de Jalisco, pues inmiscuidos en este asunto del fraude millonario por inversiones y ya hay una persona muerta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y hasta dónde nos lleva? Ramiro. A ver, este asunto es muy interesante porque pues este sábado circula en Facebook, ¿no? El premortem, una especie de video con duración de 4 minutos en donde se advierte por parte del señalado, pues un mea culpa, ofrece una disculpa a la gente, señala a otras personas de amenazarlo a él y a su familia de muerte, advierte que pues la pandemia hizo que ya no le pudiera pagar los intereses prometidos a todos aquellos inversionistas. En fin, una historia que termina, sí, diciendo que se iba a matar. Posteriormente, circula en los WhatsApp de los compañeros que reportan sucesos policíacos, un evento en la casa de este personaje en el municipio de Zapopan, y de inmediato, pues, el fiscal, pues, narra los hechos en donde pues elementos que iban a hacer una diligencia, pues lo recibe con 2 balazos y después lo vemos a esta persona acostada en unas fotografías que circularon el mismo sábado por la noche con una playera de Hugo Boss, un rosario en el cuello, en la nariz sangre, pero el arma, que no es cualquier arma, ¿sí? En el pecho. O sea, ¿cómo te tiras un balazo, aunque sea en la boca, aquí, y luego la pones aquí y punto? O sea, una columna de opinión que se llama Cúpula del periódico Mural advierte y lo dice muy claro: supuesto suicidio. A ver, yo quisiera que se transparentara este tema y que se mostraran las pruebas periciales respecto a la manera en la que murió esta persona, porque con tantos millones de pesos en el entredicho, híjole, pues esto me huele como al Señor de los Cielos, ¿se acuerdan? No sé, tengo mis dudas al respecto y es una situación que se lo dejo a la fiscalía, pero muchos salieron defraudados hasta con 10, 15 millones de pesos. Sí, es un dineral, ¿eh? Es un dineral. Aún no se han confirmado por parte de las autoridades a cuánto ascendería esta cantidad total de capital de los defraudados, ni tampoco con qué cantidades habrían sido defraudados los afectados y en caso de los políticos y el origen de dichos capitales.
dicho recurso es lícito, ¿no? También es un tema que queda pendiente y que va a haber una buena investigación con respecto a esto. Carlos. Bueno, yo tendría mis dudas respecto de si hay que llamarle fraude, porque no es que les dijeran que les engañaran para qué iba a ser. Era dinero que ellos invertían en algo que sabían que era, como todas esas inversiones que pagan intereses altísimos, desproporcionados. Evidentemente uno entiende que los riesgos son altos. ¿De qué estamos hablando? Hay gente que dice que recibía por 6 millones de pesos 120,000 al mes. Al mes, es decir, un 2%. Estás hablando de que al año reciban 24%. Eso es imposible de encontrar en ningún tipo de inversión. Los bancos te dan 1.8 al año, no 24. Evidentemente, el que invierte su dinero en eso sabe que eso no es una inversión segura. Sabes que existe un riesgo y claro, van ahora a decir, oigan, pero el gobierno tenía que haberlo detenido. No, los tratos entre particulares no tendrían por qué ser así. Hoy, además, vemos una gran cantidad de gente que se hizo de una acumulación altísima de dinero en ese tipo de proyectos y que hoy están reclamando que se les defraudó, cuando en realidad, según lo que dice el señor, tampoco me consta, pero también lo dicen las notas, durante 30 años se les estuvo pagando puntualmente. Es decir, en 4 años, tu inversión, si invertiste 1 millón, en 4 años tenías 950,000 pesos, prácticamente 960,000, prácticamente tenías completa tu inversión duplicada. En 30 años, bueno, o sea, habrías hecho lodo con ese dinero. También es gente que no nos pueden venir hoy a decir que el gobierno los vaya a rescatar, porque ese es el riesgo que viene, que es gente con mucha lana que va a querer que el gobierno les pague su mucha lana que perdieron, y perdónenme, pero no, también es dinero de especulaciones que se hacen así, si a mí me ofrecen un negocio en el que voy a meter dinero y en 4 años lo voy a ver duplicado, perdón, yo creo que tendría que entender uno que eso es un negocio de riesgo, es un negocio, no me están fraudeando, y creo que esa es la parte complicada. Que la persona estuvo rodeada de gente poderosa en términos económicos, políticos y sociales, porque habla de empresarios y de artistas y de futbolistas. Bueno, pues ni modo, ellos tienen que entender que el gobierno no debe asumir como una deuda suya lo que sucedió entre ellos. Y ahí creo que esa parte hay que estar muy atentos, que no nos vayan a querer cobrar a los ciudadanos el dinero que ellos perdieron en sus inversiones de alto riesgo, que durante muchos años les reportaron altísimas ganancias. Claro, eso es importante, buen punto, ¿no? En relación a ese recurso de inversión que implica todo un riesgo. José Ángel, te escuchamos. Una empresa que recibía o que tenía clientes que le habían confiado hasta 22 millones de pesos, hasta 22 millones de pesos, que les daba un rendimiento de 2% mensual, por lo menos es lo que les garantizaba. Discúlpenme ustedes, cuando vemos que el mercado ofrece tasas mucho más bajas y llega alguien y te dice, no, hombre, yo te las voy a superar y por mucho, a uno que está jodido, así, a partir de nuestra jodidez, nos daría desconfianza. ¿Cómo es posible que gente con tanta capacidad económica, personas con dinero, con capacidad, con conocimiento de los mercados, con conocimiento de lo que ocurre en el mundo entero, confiara en que todo esto les iba a funcionar para siempre? Discúlpenme, aquí sí me parece que nadie es engañado. Al final, la mayoría saben que se trataba de un tema piramidal, nada más que lo que esperaban era que pues, la pirámide no llegara a su culmen mientras ellos tuvieran su dinero ahí invertido. Y pues, ¿qué creen? Les tocó. Y como se conoce tanto esta figura, me parece que nadie se puede dar por engañado. Qué lamentable, ¿eh? Qué lamentable que les sucedió. Y aquí sabemos que hay prominentes empresarios, hay políticos
Hay ciudadanos que obtuvieron su dinero por buenas vías, pero que lo arriesgaron. Y en este arriesgue lo perdieron. Yo empato con Carlos Maguey. La primera tentación que se debe evitar es que ahora se les rescate a los afectados con dinero público. Esto no, por favor. Y esperemos que la autoridad sea la primera que se baje los pantalones y diga que no, aunque haya muchos políticos que también estén perdiendo. Porque déjenme decirle que también luego se puede especular que es un negocio del cual también resultarán beneficiados muchos políticos. Así que, señores, no escupan para arriba, no se muerdan la lengua o no se ensucien todavía más con este tema. Me parece que se tienen que buscar otras vías, pero no esta. Y esto nos lleva a recordar que ya han existido muchos fraudes de este tipo, desde aquel de Bernard Madoff, el mayor estafador y defraudador en la historia, el que, por cierto, también alcanzó a un ciudadano de Zapopan, ¿eh? Hubo por ahí un ciudadano zapopano que también se vio afectado y otros tantos, como 50 empresas y 3,000 inversionistas particulares que también se vieron perjudicados. Luego nos podemos referir a otros casos de fraude como el de Stanford o recuerdan ustedes el de We Capital, que también afectó en Guadalajara durante 2012. Esta empresa We Capital ofrecía a sus clientes invertir en sus SAPIs por rendimientos superiores al 20%, o Ring Capital, y así podemos seguirle, pero discúlpenme, este asunto se tiene que resolver, sí, por la vía legal, sí atender a los afectados, pero no caer en pato en la tentación de darles dinero público. Así es, pues con esto llegamos al final del programa y ojalá haya una buena resolución por parte de las autoridades, una buena investigación. Gracias, Ramiro, gracias, José Ángel, gracias, Carlos, yo lo espero aquí a usted el próximo miércoles.